Muy buenas amigos de Agenda Económica. Gracias por estar una vez más en este programa que lo producimos con mucha dedicación para el agrado y la satisfacción de todos ustedes. Hoy vamos a compartir el programa con dos jóvenes economistas. Pocas veces Agenda Económica recibe talento joven, por así decirlo, o profesionales jóvenes, pero lo hemos recibido. En este caso hoy son dos. Son funcionarios del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo y están en una parte que a mí personalmente me da muchísima satisfacción porque desde el año 2012 vengo hablando de este tema de desarrollo fronterizo. Vamos a hablar hoy voy a empezar por ella. Joana Montserrat Vázquez es licenciada en Economía en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Tiene experiencia especializada en el sector educativo dentro de su carrera. Actualmente trabaja en la parte de zona fronteriza del Ministerio. Es analista sectorial 2 y 2 también del Observatorio de la Zona Fronteriza, parte de la Dirección de Política de Desarrollo. Y también vamos a estar con Ilvin Mendoza Carrasco, licenciado en Economía summa cum laude por el Instituto Tecnológico de Santo Domingo, con maestría en Políticas Públicas y Administración de la Universidad de Massachusetts Amherst. Es ex becario Fulbright, tiene experiencia tanto en el sector público como en el sector privado. Actualmente es coordinador del Observatorio de la Zona Fronteriza, parte de la Dirección de Política de Desarrollo, como junto con Joana, en el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Buenas. Bienvenido al programa. Gracias. Con ellos dos vamos a seguir desarrollando la serie de programas que dijimos, que prometimos, junto a Eric Torrejo cuando nos visitó, porque tanto a Luis Manuel Piantini, que no nos acompaña hoy, y a un servidor, este tema, más que nos apasiona, este tema nos emociona, porque nosotros, quien le habla, desde el año 2012 viene hablando de la zona fronteriza. Y hemos dicho algo que parece un cliché, pero es algo nuestro. La zona fronteriza nuestra, la parte, la línea que nos divide con el vecino país haitiano, no es nuestro patio, es nuestra puerta. Y los políticos, todos, han tratado que ese es el patio. Por tratarlo como patio, es que hemos visto esa emigración de todos los dominicanos que vivíamos ahí o que vivían ahí. Tengo de hecho un camarógrafo que vive en una zona, que es de origen de una zona fronteriza. El que me está enfocando ahora mismo es de la zona fronteriza. Tengo entendido que él es de Jimaní. Jimaní, mi hermano, de Jimaní. No te preocupes, que esto no es tan formal. Y él mismo dice que si a él le garantizan una vida digna, él se va para su Jimaní. Eso ha pasado con muchísimos dominicanos que están en zonas urbanas porque no tienen nada que hacer allá. Cuando nosotros supimos de parte de Pavel Isa Contreras, el ministro de Economía, y de Eric Torrejo, que había un proyecto que se llama Observatorio, ustedes me van corrigiendo, Sí. Observatorio de Zona Fronteriza, yo dije, bueno, pues vamos a hacer varios programas. Primero vino Eric Torrejo y ahora Pavel nos envió estos dos jóvenes profesionales que vamos a hablar de eso, de zona fronteriza, desarrollo de zona fronteriza. ¿Está bien? De acuerdo. Entonces yo tengo acá un cuestionario, no se sientan, o son del trabajo. Yo quiero que, si se quiere, cojan la palabra cualquiera de los dos, contesta tú, yo voy a hacer preguntas y ustedes se alternan o cosas. Yo quiero que, ¿cómo surgió? Esta pregunta debería hacerse a Pavel y a Seara Hatton. Pero ¿cómo surgió? Pues imagino que ustedes tienen un poquito de historia. Rápidamente, en pocos minutos, ¿cómo surgió esta inquietud de hacer el desarrollo, plantear el desarrollo de la zona fronteriza? Bueno, el observatorio como instancia fue creado mediante una resolución 1-18, o sea, desde el 2018. Y responde a una necesidad que siempre ha habido en la administración pública de dar seguimiento a lo que está pasando en las zonas fronterizas, en las provincias de la zona fronteriza, por múltiples razones. En primer lugar, porque es
una zona que el mandato constitucional la define como una prioridad estratégica del desarrollo nacional. También porque es una zona que tiene un rezago histórico en relación al resto del país y creo que es lo más conocido sobre la zona fronteriza. Y en tercer lugar, pero no menos importante, porque es una zona que, como bien dijiste, es la puerta de entrada sobre las presiones sociales y económicas que vienen desde el vecino país de Haití. Entonces, teniendo todo este contexto, desde el Ministerio de Economía, que es el órgano rector del Sistema Nacional de Planificación e Inversión Pública, la intención era, pues entonces, institucionalizar esa necesidad de darle ese seguimiento a la situación económica de esas provincias que son la puerta de entrada de muchas situaciones y de también muchas oportunidades para el desarrollo del país. Entonces, con eso se institucionaliza el Observatorio de la Zona Fronteriza como una dependencia de la Dirección de Políticas de Desarrollo de la Zona Fronteriza del Ministerio de Economía. A mí me da inquietud el nombre, observatorio, porque el observatorio como que me crea un sesgo, una predisposición de que, entonces nos vamos a quedar observando y no vamos a hacer nada. No, mire. O sea, te lo digo porque así puede pensar todo el que nos está viendo. Observatorio es un plan. El nombre del observatorio, como Irving lo dice, o sea, al final nosotros estamos conformados por tres partes, o sea, tres coordinaciones. Y la del observatorio, su nombre, lo que sigue es un monitoreo, un análisis, un seguimiento, observar, por así decirlo, para no ser redundante, la data, o sea, la data y a partir de otras direcciones, o sea, de otras coordinaciones, pues darle pie a eso que se ha observado, a esos patrones, a ese comportamiento que nos dice la data. Ya. Bien. Yo quisiera que aquí, entre ustedes dos, conmigo, comencemos a ver cómo planificamos ese observatorio. ¿Cuáles fueron las oportunidades que vieron? Que comenzaron a ver por sectores. No me lo describan cada sector, pero ¿cuáles son todos los sectores que se vio en ese observatorio, que se ven en el observatorio, que hay que comenzar a intervenir la zona fronteriza? Te voy a, y escúchame, a decir que cuando yo fui a la frontera, duré 3 meses viajando a la frontera por un trabajo que me contrataron. Yo comprobé que en el promedio hay 55% de población haitiana viviendo en frontera. Segundo, vi también que el desarrollo agrícola se había perdido por la siembra. Ya no hay maíz, ya no está el asunto de la hierba esta que ya es casi silvestre, ¿verdad? Que crea el perfume, que ahora no recuerdo el nombre. El olé, el óleo, el aloe, el maíz, el algodón. O sea, se había perdido toda esta capacidad o se había abandonado el oficio. Y se había abandonado porque los dominicanos se habían emigrado. Eso en la parte industrial nunca, si se quiere, fue desarrollada. Los mercados bilaterales perfectos. La parte forestal se venía perdiendo, salvo donde todavía quedan inversiones y privadas. Todo ese proyecto de zona fronteriza de desarrollo, que todos los sectores que ha abarcado, ahí quiero yo que tú me amplíes cada uno de ellos. Bueno, quisiera iniciar diciendo que una de las bondades del trabajo que se realiza en el observatorio es que nos ha permitido tener una mirada más que panorámica, profunda de cómo es la zona fronteriza. Creo que ese es el punto de partida para cualquier política pública que se realice en el territorio. La data que manejamos en el observatorio está concentrada en 4 áreas de estudio: la parte demográfica, la parte social, la parte económica y la parte ambiental. Y estos grandes temas de estudio, pues entonces apoyan la definición de política, no solamente desde la Dirección de Política de Desarrollo de la Zona Fronteriza, sino también desde otras instancias del Ministerio de Economía y otras instancias del sector público. Y eso nos permite entonces tener una visión que va desde saber no solamente que existen temas neurálgicos que condicionan la situación de la zona fronteriza, que es esta expulsión neta de población, como usted ha mencionado, de baja densidad económica,
de un rezago importante en el acceso a los servicios públicos, sino de ver territorialmente dónde esas dificultades son mucho más pronunciadas. O sea, es pasar de hablar de provincias o de región a territorios y comunidades específicas. Esa es la riqueza del trabajo que se está haciendo en el observatorio, es poder presentar temáticas conocidas por el país con una naturaleza mucho más específica que permite entonces dar intervenciones muy delimitadas a cada una de esas poblaciones. Por ejemplo, el tema salud, que es bastante polémico y más en la zona fronteriza, tiene muchas aristas. Y el trabajo que se hizo en el observatorio, que de hecho es uno de los trabajos que alimenta la definición de la estrategia de desarrollo de la zona fronteriza, nos permitió ver que en la zona fronteriza la situación de salud está condicionada por dos grandes temáticas. Una temática que es de la condición de los hogares, que su condición de rezago relativo los hace más predispuestos a ciertas enfermedades, la mayor parte transmisible, y la data lo comprueba. Pero también el hecho de que el sector público en salud tiene un rezago de acceso importante, en particular en el primer nivel de atención, las unidades primarias de atención. Cuando uno ve esa data, la desagrega territorialmente, no solamente es que faltan UNAPs, es que el acceso en distancia es sustancialmente alto. Entonces es pasar de decir que faltan UNAPs a decir que, bueno, por ejemplo, en la Sierrecita, en Elías Piña, en el norte, estamos hablando de más de 10 kilómetros de distancia a la UNAP más cercana. Es decir que, bueno, si tú tomas en consideración los criterios de clasificación para que un territorio pueda tener una UNAP, tú estás hablando que en la zona fronteriza existen más de 15 municipios que necesitan una unidad primaria de atención. Entonces, cuando tú llevas esa discusión a ese tipo de planteamientos bastante específicos y fundamentados en datos de las propias instituciones, pues entonces la conversación pasa hacia la definición de soluciones concretas para esas poblaciones ya delimitadas. Y creo que entonces eso ha hecho que el trabajo en la dirección y tanto en el observatorio sea mucho más dinámico, pero también mucho más concreto. Y lo grande del caso, Irving, es que no hay un punto que sea más importante que otro, por lo que yo veo. Sí. Porque si hablamos del sector salud, dice, bueno, ¿y el educativo? Y dentro del sector salud tú hablas de atención primaria, pero también necesitaría de un gran centro de médico donde podamos vamos a ver, dándole servicio que no sea primario nada más, o sea, que se atiendan los renales, que se atienda la parte neumológica, que se atienda la parte neurálgica, pero no hay un punto específico, porque si yo me voy a la educación, yo creo que tal vez por ahí deberíamos empezar, ¿verdad?, el desarrollo, porque no hay un buen plan educativo, la gente sale de ahí, pero ahí es un problema que solamente no está en la zona fronteriza, en zonas que no están tan lejos también hay una deficiencia. En la parte de salud, aparte de esa parte de esa atención primaria, ¿qué otras cosas adicionales se pueden ver que hay que desarrollarla en el sector salud? Bueno, ahí en esa parte yo podría ampliar un poquito más, o sea, ampliar la parte que decía Irving, o sea, de los determinantes sociales de la salud, que tiene que ver con el estilo de vida, la infraestructura. Entonces ahí se mezclan otros temas, o sea, ahí hay que traer a la conversación a otras instituciones, por ejemplo, porque todavía al 2022 el 43% de los hogares no tenían agua dentro de la casa. Agua potable. Entonces, cuando tú tienes esa situación de limitación de acceso a agua, que se cocina con leña, materiales que no son los más adecuados para el ambiente y para la salud, que las personas, o sea, si analizamos por nivel socioeconómico, las personas de los niveles socioeconómicos más bajos todavía tienen piso de tierra. Esa situación se incrementa, por ejemplo, con temas que son del país, que es, por ejemplo, el país tiene un tema de enfoque curativo, no preventivo. Correcto. Entonces, todo ese contexto hace que se incremente, o sea, que la zona fronteriza es más vulnerable a temas de enfermedades transmisibles. Lo que mencioné anteriormente del enfoque curativo, entonces se hace más profundo cuando entonces tú combinas todos esos elementos y añades que, por ejemplo, cuando realizamos la estrategia de desarrollo de la zona fronteriza, encontramos que el capital humano era deficiente. Hicimos un acercamiento, o sea, el último monitor que se publicó también demostró que sí se ha avanzado en
en cuanto al recurso humano, pero todavía, por ejemplo, 5 de las 7 provincias de la zona están por debajo de lo establecido por la Organización Mundial de la Salud. Tú tienes una combinación de factores que te afectan, o sea, y que es como usted dice, o sea, que uno no encuentra por dónde es que va primero a solucionar. Sí, esa parte preventiva que hay que comenzar con ella. Pero tú hablaste de la preparación alimenticia, de los alimentos, que lo hacen, si se quiere, estar contaminada. Pero la deficiencia alimentaria, independientemente de que tengan los alimentos en su preparación contaminados, pero hay un estudio, un censo, una estadística donde dice, no, es que, por poner un número rápido, no es que debemos comer 5 gramos de tal cosa diaria para mantener unos niveles de soportable o sostenible de alimentación. Hay un censo de la deficiencia alimentaria dentro de ese observatorio. Si no lo hay, no lo hay. Pero lo han visto. O sea, se realizan encuestas demográficas y de salud, pero son levantamientos, o sea, no realizados por el observatorio, son levantamientos supervisados internacionalmente. Sí, claro. Pero lo toma en cuenta el observatorio. Lo toma en cuenta. Lo que pasa con esas informaciones, o ese tipo de datos en general, o sea, es que se relacionan a un gran tema país, que es la deficiencia de data desagregable a nivel provincial. Esos levantamientos son representativos a nivel de regiones, en particular regiones de salud. Y entonces es complicado utilizar esa data para hacer inferencias a nivel de provincia o comunidades, o sea, a niveles territoriales mucho más bajos. El esfuerzo que se ha hecho desde el observatorio es precisamente tratar de presentar ante el público, o sea, poner a disposición del público, la academia, el sector privado, sociedad civil, es toda la data que hasta el momento se encuentra disponible con desagregación territorial para que estos actores puedan tomar decisiones eficientes en base a ese tipo de información. Pero contando con que se realicen los esfuerzos de que los levantamientos que se realizan a nivel país se profundicen para tener data representativa a nivel local, si es posible, para poder entonces informar las decisiones en mucho más temas. Las debilidades de la representatividad son mucho más notorias, por ejemplo, en la data que se levanta de tipo económica, esa data que se levanta de tipo en salud, sin tomar en cuenta las deficiencias de los registros administrativos, que son importantes. Y entonces son temas en los que se está trabajando, se reconoce que existen muchas oportunidades, pero sí puedo destacar que se ha hecho un esfuerzo significativo en toda la data que se encuentra publicada en la página web del Ministerio, en particular en su portal del observatorio, de que en esas 4 temáticas, la ambiental, la social, la económica y la demográfica, se presente toda la data disponible, ya sea construcción propia del observatorio, o sea, indicadores calculados, o data primaria de las sectoriales correspondientes, que permita entonces tener una visión profunda y delimitada sobre el territorio. ¿Cuáles son las 15, las provincias que están bajo el estudio del observatorio o el plan? Y si se quiere, ¿cuáles son los municipios que están establecidos? Si no solo están de memoria, díganme más o menos los principales. Bueno, las provincias sí, pero los municipios se complican. Montecristi, Pedernales, Dajabón, Elías Piña, Bauruco, Santiago Rodríguez y se me queda Independencia. Sí, son 33 municipios y 33 distritos municipales. Sí, que yo insisto que no sé por qué Santiago Rodríguez. Bueno, lo que pasa es que la intención o las provincias que son del estudio de zona fronteriza son las provincias que se encuentran delimitadas en la ley 1221, anterior 2801 de desarrollo fronterizo. Sí. Entonces, es una correspondencia legal y también socioeconómica. Y que la colaron y hay que tomarlo en cuenta. Bueno, hay una correspondencia legal y también socioeconómica, o sea, los indicadores lo validan, o sea, hay una correspondencia de indicadores socioeconómicos en ese sentido, y entonces era natural. De hecho, en los estudios de planificación, uno de ellos, la zonificación productiva, fue uno de los estudios que informó la definición de la estrategia de desarrollo de la zona fronteriza. Sin tomar en cuenta incluso esa definición legal, se contempla Santiago Rodríguez y a Bauruco como provincias que son nodo importante para las transacciones de comercio que se realizan en el resto de la zona fronteriza. Entonces era una delimitación natural que se incorpora entonces en el análisis que se realiza. Yo le hice la pregunta de la cantidad de provincias porque
quiero saber si ustedes, o si el observatorio, para no hablar que son ustedes, si el observatorio tomó en cuenta la cantidad de tierra que todavía nos queda disponible cultivable, si está el plan del desarrollo agropecuario o agrícola dentro de este desarrollo fronterizo. Ese proceso está en curso. De hecho, en el ministerio tenemos la bondad de que contamos, por ejemplo, con personal que es especializado en estudios geoespaciales. Entonces, eso es una riqueza adicional del análisis que permite entonces pensar en territorialización. Y uno de esos procesos que está en curso es la delimitación de las áreas cultivables en la zona fronteriza. Lo que se tiene en el país, o sea, la reglamentación que existe en el país viene de los años 60, 70, que son las delimitaciones de potencialidades de suelo, o sea, lo que dice que son suelos que tienen, o sea, que son suelos fértiles, son suelos que son protegidos, etcétera, etcétera. Eso pasa por un proceso que debería ser quizás actualizado, pero la vocación agrícola, o sea, los tipos de cultivos, dónde se encuentran, qué suelos se encuentran disponibles actualmente, delimitando las zonas que no se pueden intervenir por buffers medioambientales o por características de intervenciones que ya están contempladas por el gobierno central. Ese proceso está en curso actualmente en la dirección. ¿Ustedes conocen la zona fronteriza? Sí, claro. Sí. ¿Han visitado las 7 provincias? Mis padres son de la zona fronteriza. Ajá. O sea, que totalmente. Tú naciste aquí, pero ellos son de allá. Sí, mi mamá es de Loma de Cabrera, mi papá es de Partido de... Está bien, pero independientemente de eso, para este proyecto de observatorio, ¿ustedes han viajado, sí, han ido, han visto la zona fronteriza, han visto en carne viva la situación? Sí. ¿Cuáles son, si se quiere, la zona que más le impactó de esos 7 provincias? Bien, algo que usted mencionaba al principio, que usted estuvo trabajando en la zona fronteriza, o sea... En las 7 también yo tuve. Algo que siempre decimos allá en la dirección, que lo importante de nosotros visitar el territorio es que, o es algo que yo siempre menciono, es muy fácil nosotros sentarnos aquí, nosotros 3, analizar unos datos, nuestro escritorio, bueno, este número te dio 5, pero lo bueno de visitar el territorio es que, como yo digo, tú le pones cara a los datos y tú ves cuál es la realidad, o sea, tú ves cuál es el contexto, cuál es la situación, lo ves de mano de la gente, o sea, mucho de las cosas que nosotros hacemos es por lo general reunirnos con las autoridades, o sea, con el pueblo, con todo el mundo, y tú ves la realidad. Yo diría que si me ponen a elegir una que me impactó, yo diría que por ser la primera, Pedernales. Yo todavía no he visitado, por ejemplo, algunos municipios, no he ido a Jimaní. Bueno, Elías Piña impresiona, que hay un monitor de eso que habla de la conectividad vial. Impresiona, y eso lo escuchaba ayer en una reunión, de que está muy, muy desconectado, o sea, que para tú ir a un municipio tiene que salir, o sea, que la frontera no existe una línea, o sea, que esté conectada correctamente. Entonces nosotros tenemos un monitor y es como yo le decía al principio, muy fácil yo decir con los datos, ciertamente, pero cuando tú vas al territorio tú ves la realidad que es así y lo que eso implica, o sea, por seguir en ese mismo tema, o sea, cuánto tiene que trasladarse un niño para ir a una escuela o cuánto yo me tengo que trasladar, como mencionaba Irwin, para ir a una UNAP, qué yo tengo que hacer, o sea, cuál es el costo de oportunidad que yo tengo en esas horas perdidas. Entonces, eso es lo interesante de visitar el territorio y de ponerle cara a los datos. Sí. Vamos a una pausa. En el próximo segmento vamos a hablar precisamente del impacto de nosotros conocer la zona fronteriza y más de ustedes que están ya trabajando en este proyecto, porque yo visité, conozco más municipios que ustedes, pero sin embargo, ustedes están haciendo una labor que yo no llegué a hacer. Vamos a una pausa, no nos corten.
Continuamos con Ilvin y con Joanna. Más adelante vuelvo a repetir los apellidos. Yo tengo, le decía en la pausa, una ventaja sobre ustedes, que conozco más la zona fronteriza porque conozco los municipios de la provincia. Yo vi mucha pobreza, mucha necesidad, mucha angustia, si se quiere, de parte de la población que estaba ahí. Y también la confesión de mucha gente que estaba ahí porque todavía no había podido irse o porque tenía, si se quiere, arraigo familiar, etc. Vi las potencialidades de desarrollo, la vi clara y lo dije bien, hay que hacer microeconomía por municipio y un poquito más macroeconomía por provincia. La zona fronteriza, decía yo y digo, es más fértil de lo que la gente se imagina en materia agropecuaria, en materia agrícola. Muy fértil. Hay muchísimas oportunidades. Pero también decía yo que no podemos ya dejar de entender que nos vamos a deshacer o vamos a decirle a los haitianos que se vayan para su país. No. Ya hay que entender y hay que tomarlo en cuenta a los haitianos que viven acá, legal o irregularmente. Hay que desarrollar la frontera en materia industrial y en materia agropecuaria para que ellos puedan conseguir trabajo y hasta, si se quiere, cruzar a su país diario. En el caso de ustedes que conocen las provincias, tal vez no tanto los municipios, yo quisiera que me digan ese desarrollo sostenible que busca el observatorio. ¿A quién están involucrando? ¿A quiénes pretenden involucrar? Porque honestamente, el Estado, dirigido por cualquier gobierno futuro, no va a desarrollar la frontera en 30 años si no involucra más actores. ¿Cuál es más o menos el plan para hacer todo este trabajo a 30 años, a 40 años, pero que sea sostenible? Las bondades del trabajo que se ha realizado desde la dirección, o sea, en los cuales la labor del observatorio ha sido muy enfática en la utilización de data e indicadores para informar ese diseño de políticas, es que permitió definir un proceso de diseño para la estrategia de desarrollo de la zona fronteriza que fuera de un enfoque multisectorial y participativo en diferentes niveles, reconociendo que los problemas de la zona fronteriza, al igual que en otras regiones del país, son problemas de naturaleza multifactorial y por tanto muchas instituciones deben involucrarse para la solución de cualquier tipo de problema. En el caso de la definición de la estrategia de desarrollo de la zona fronteriza, el proceso partió de una delimitación inicial a partir de la data y luego entonces con diferentes etapas de consulta. Una consulta en primera instancia sectorial con las instituciones que tienen que ver con los temas de interés para la estrategia de desarrollo de la zona fronteriza, que fueron 5, institucional, social, productivo, infraestructura y ambiente. Y es como que, por ejemplo, si veíamos los hallazgos del diagnóstico de educación, pues se convocaba a Infotep, se convocaba al Ministerio de Educación, se convocaba al sector privado que interviene en educación para mostrar los hallazgos y las oportunidades que entendíamos que se debían presentar para solucionar ese tema en la zona fronteriza. Luego de que las sectoriales validaban las áreas de intervención y el hallazgo del diagnóstico, pues entonces se pasa a la etapa de los diálogos territoriales, que es donde se presenta a diferentes comisiones del territorio que están compuestas por sociedad civil, sector privado, las gobernaciones, las alcaldías, los hallazgos y se le permite a las comunidades que determine prioridades de desarrollo productivo para su territorio. Lo que es participativo. Es participativo y no solamente eso, que las intervenciones de la estrategia de desarrollo de la zona fronteriza son intervenciones refrendadas, o sea, validadas por los consejos de desarrollo de cada una de las provincias fronterizas. Y eso se hace así porque los procesos de desarrollo deben contemplar de primera mano a las comunidades que son las afectadas por esos procesos, porque te sirve como no solamente como una forma de validación de la intervención, sino también como aliados en esos procesos de desarrollo. Entonces, se ha demostrado diversas intervenciones que hemos diseñado en que el articular desde primera instancia a los actores que van a ser afectados en el proceso de diseño te da mejores resultados en la implementación. Yo puedo destacar como un ejemplo
un hallazgo que hicimos para el sector pesquero de la zona fronteriza, que viene de un análisis que se hizo del primer censo pesquero que se hizo en el país. En la zona fronteriza hay 2 provincias pesqueras, que son Pedernales y Montecristi. Correcto. Entonces, cuando hicimos una revisión preliminar de la data, se construyó un tablero de indicadores con esa data, pudimos ver que temas importantes tenían un rezago igualmente importante en el sector pesquero, en términos de capacitación, o sea, de entrenamiento, del uso de técnicas de pesca bastante rudimentarias, poco acceso a financiamiento, poca participación femenina, un tema de relevo generacional importante, o sea, que no se sabía quiénes serían los pescadores siguientes, la siguiente generación de pescadores de aquí a 10, 15 años. Y cuando se presenta eso al sector, entonces el sector dice, bueno, pero este tipo de intervención, si lo que se necesita es formas de financiamiento, vamos a convocar a instituciones que tienen que ver con el cooperativismo, vamos a convocar al IDECOP. Si se tiene que dar entrenamiento, vamos a convocar a la Armada que pueda dar entrenamiento en las técnicas de lancha, etcétera, etcétera. Se convocó al Ministerio de Medio Ambiente para que todas las capacitaciones y las técnicas tengan que ver con el respeto a las vedas y esos temas. Y el Ministerio de Economía, en su órgano de coordinación, pues entonces velaba porque las articulaciones entre las instituciones respondiera a una pauta de desarrollo del Ministerio. Ese programa de apoyo al sector pesquero de la zona fronteriza responde a una problemática que es multisectorial y que asimismo tiene una respuesta multisectorial en la que se previó que los pescadores se asocien en cooperativas para poder acumular la producción de pesca, en que reciban entrenamiento y financiamiento, a los que se cooperativicen y que entonces ellos puedan prepararse para poder participar de las cadenas de suministro para el proyecto de desarrollo turístico, en el caso de Pedernales de Cabo Rojo. Entonces, es una experiencia en la cual se da el valor de tu contemplar al ente sujeto de desarrollo en ese proceso. Cuando uno fue al territorio para poder hablar de las bondades de poder cooperativizarse, no solamente uno ve lo que está en la data, sino las realidades detrás de por qué la data es así. De temas que muchas veces son internos del propio sector, pero también de realidades que quizás pueden ser atendidas también por el mismo programa. Entonces, así como se atiende el sector pesquero, se atiende en multiplicidad de sectores. Otro ejemplo también es la intervención que se está realizando con el programa Conectar Asentamientos Humanos al Desarrollo. ¿Conectar? Conectar es el programa CAT, que es Conectar Asentamientos Humanos al Desarrollo, Okay. Y parte de una delimitación inicial de las 50 comunidades más pobres de la zona fronteriza a partir del levantamiento del CIUBEN. Se tiene la data de las comunidades, se hace un análisis multiindicador para determinar cuáles son las 50 que realmente pueden ser priorizables dentro de un contexto donde hay mucha pobreza en muchas comunidades. Y entonces el equipo de la dirección visita las 50 comunidades. Y ahí uno se da cuenta, como dice Joana, de que la pobreza tiene diferentes caras. Y que la zona fronteriza, si bien hay territorios más aventajados que otros relativamente, en una misma provincia hay situaciones realmente preocupantes. O sea, yo recuerdo cuando yo visité la Loma de Santiago Rodríguez. O sea, Santiago Rodríguez está en una condición mucho más aventajada de cualquier otra fronteriza. Y sin embargo, tú subes la loma y tú empiezas a cruzar el aguacate y tú sigues subiendo y tú ves situaciones en las cuales hay comunidades aisladas completamente de la realidad. Sin acceso a ningún servicio de salud, sin acceso a ningún servicio de educación, sin acceso a ningún dispositivo que tenga que ver con prevención de absolutamente nada. Ni energía. Ni energía, no, ni energía, ni internet, ni agua, nada. Pero igualmente son dominicanos. Estamos hablando en Santiago Rodríguez. Santiago Rodríguez. O sea, igualmente son dominicanos e igualmente merecen la atención del Estado para proveer condiciones de vida mínimas, dignas en cada uno de los territorios. Entonces, bueno, ese programa detecta que entonces tú tienes 50 comunidades con limitaciones de acceso a agua, a electricidad, educación, salud, a la conectividad terrestre. Y entonces se dice, bueno, si yo le puedo dar energía, pues entonces la institución correspondiente dice, bueno, si hay energía yo puedo proveer el internet, porque necesito una cosa para la otra. Entonces, si tengo energía, puedo proveer agua a través de microhidroeléctrica. Entonces,
sea una solución multisectorial a un problema que también es multifactorial. Y esa es la dinámica de las intervenciones que se da en el marco de la Estrategia de Desarrollo de la Zona Fronteriza. Son más de 90 iniciativas en esos 5 tópicos que trata de, que es una labor de coordinación intensa desde el Ministerio de Economía, pero que enriquece porque realza la labor de lo que se puede lograr cuando las instituciones trabajan en una misma dirección. Yo voy a hacer una pregunta que debería hacérsela también a Pavel, pero ustedes son representantes de él aquí. ¿Ustedes han pensado en el poco tiempo que tienen trabajando en este tema, en abandonarlo? Porque cuando uno va al campo de batalla, como dice, uno se va como desilusionando, se va deprimiendo. Y uno dice, pero lo lograré. Ustedes, tú Irving, tú Johanna, ustedes entienden que el país podrá desarrollar la frontera. Díganlo con sinceridad, sin que eso atente contra su posición. Yo diría que tomando por ejemplo, en ese proyecto yo no visité comunidades, o sea, y ese ejemplo que dio Irving es el mejor ejemplo de por qué realmente cuando tú vas al territorio y ves la realidad, eso no te deprime, sino que tú dices, óyeme, yo tengo que seguir en esto, yo tengo que hacer algo. O sea, yo recuerdo porque por lo general en ese proyecto en particular, y las primeras veces que visitábamos alguna provincia, siempre se comparte la experiencia para que si, por ejemplo, nuestro equipo está formado por 4 personas, somos 5 ahora, ¿verdad? Entonces, si 2 del equipo, por ejemplo, yo en esa ocasión me quedé, no fui, y lo que ellos me compartieron, o sea, de cómo era la comunidad, de todas las necesidades, eso te da ánimo, te da ímpetu, porque tú dices que hay gente, como mencionaba Irving, que vive en una realidad paralela, o sea, tiene limitaciones muy profundas, porque hay limitaciones en el país entero, hay limitaciones en la zona fronteriza, pero las limitaciones que se ven ahí te dan ánimo, te dan ímpetu. Y una anécdota, por ejemplo, de uno de los videos que se han hecho, o sea, de las comunidades, a una que se le puso electricidad, es algo muy jocoso de que una señora ya tenía su negocio, o sea, ella ya puso un negocio de vender helado, de vender hielo, y tú ves como pequeñas acciones le van transformando la vida a la gente. Entonces yo diría que más que asustarte, eso te da ánimo, te da ímpetu a tú seguir trabajando. Vamos a dividir a partir de ahora, por este tema que le puse esta pregunta, esto en 3 tiempos: pasado, presente y futuro, para continuar y ser coherente con el desarrollo del programa. El pasado, ya lo hemos visto, que ha pasado por las huellas que ha dejado el tiempo, ya sabemos cómo fue el pasado. El presente es este. Ese es donde ya un gobierno que aparentemente heredó un documento con la intención del desarrollo fronterizo, y este le ha dado ya forma. Este es el presente: juventud, profesionales, todo un ministerio imbuido, metido en ese afán de desarrollo fronterizo, con la compañía de otros ministerios, y también hay que reconocer, y que esto no es un asunto político, y con el apadrinamiento o el apoyo sostenido y condicional del presidente de la República. Porque sin el apoyo del presidente, el ministerio no hace esa parte. O sea, yo asumo, por lógica, que el presidente está apoyando este observatorio. Y eso hay que reconocérselo. Ahora bien, yo me voy a ir al futuro. Vuelvo de nuevo, Irving y Johanna. Vuelvo de nuevo. De acuerdo a lo que ustedes han visto, ¿lograremos nosotros hacer de la frontera nuestra puerta, una puerta brillante, radiante, bien pintada, donde cuando tú la abres, que tú entras, dices, óyeme, pero esto se está desarrollando? Así como
En el pasado comenzamos a ver a Punta Cana y la gente entraba por Punta Cana y entiende que esa es la puerta de República Dominicana. Y qué bueno, nadie está diciendo eso. Eso ha sido bastante provechoso y conveniente para el país que un empresario como Rainieri se haya visualizado, tenido la visión de desarrollar Punta Cana. Y ya saben, ya Punta Cana recibe más turistas que nadie, el aeropuerto también. Pero eso que hizo Rainieri en Punta Cana con ese hace más de 30 años, lograremos nosotros de acuerdo a su criterio y háganlo sin ninguna pasión. Tal vez no lo vea yo, pero tú sí lo vas a ver y tú también, ustedes son jóvenes. Ustedes entienden que cuando ustedes tengan mi edad, ustedes van a decir, sí, se pudo. Bueno, yo creo, o sea, primero contextualizar, porque uno la parte técnica no la puede dejar, la formación de economía, que los procesos de desarrollo toman tiempo. Entonces es algo que en un contexto país donde existen sustanciales necesidades, todas ellas prioritarias, existe como una premura justificada de respuestas rápidas. Entonces eso condiciona las soluciones también. Pero las soluciones realmente duraderas son las que toman tiempo. En ese contexto, que es sobre el cual estamos trabajando en la dirección, en crear soluciones de desarrollo regionales que conecten a la zona fronteriza con cadenas de valor nacionales, es un proceso que pasa por muchas etapas. La etapa inicial es la que estamos viendo ahora, que es la etapa donde se solidifican los caminos de coordinación, se crean todos los planes de desarrollo y se empiezan las primeras intervenciones. Yo creo que es posible si se toman las oportunidades y se concentran las inversiones en las oportunidades. En un contexto donde existe un presupuesto y que el presupuesto responde a necesidades, en un contexto de ingresos limitados, eso implica tomar decisiones sobre reasignación de fondos. O sea, la zona fronteriza, encaminar ciertas decisiones implica una reasignación de fondos necesaria. Pero sí creo que si se toma en cuenta las priorizaciones que se ha hecho desde el Ministerio de Economía y en particular creo que se ha hecho un trabajo muy importante en la definición de proyectos estructurantes que impulsan o encadenen cadenas de valor a nivel regional, sí se puede lograr. O sea, existen ya proyectos definidos para la región Enriquillo, uno por cada provincia de la región Enriquillo, obviamente contemplando el proyecto de Cabo Rojo, pero también hay un desarrollo que se prevé en la región norte con Manzanillo. Yo quiero, escúchame, te interrumpa, yo quiero que, como ya me hicieron la seña, hagamos el corte y esos proyectos yo quiero que tú me lo describas un poco, ¿está bien? Porque yo quiero que tú me lo ligues, precisamente como está el de Manzanillo, ya que esa ley de incentivo al desarrollo fronterizo, honestamente, tiene 20 años, ya fue renovado a 30 más, y en 20 años para mí no logró ningún desarrollo fronterizo, simplemente dio empleos, pero no hizo desarrollo. ¿Cómo nosotros agarramos esa ley o creamos otra para que sí realmente participe la ley en el desarrollo fronterizo, dando tal vez o más incentivos o definiendo los incentivos para fines de que usted tiene que hacer esto, no es lo que usted quiera traer, sino lo que nosotros necesitamos que usted haga, y ahí le damos los incentivos? Eso vamos a hablarlo en el próximo segmento. Quédense con nosotros. Continuamos hablando con Johanna Montserrat Vázquez, esta vez te lo mencioné, y con Ilvi Mendoza, ¿verdad? Muy bien. Sí, sí. Ellos son representantes, funcionarios del Ministerio de Planificación, Economía y Desarrollo. Y estamos con ellos hablando durante todo este programa del Observatorio de la Zona Fronteriza. Yo quiero poner una parte que me puse para ver, el Observatorio de la Zona Fronteriza del Desarrollo de la Zona Fronteriza. Así que está. Ahora mismo no. Está bien. Para su desarrollo, entonces voy a poner. Observatorio de la Zona Fronteriza para su desarrollo.
Te decía lo de la ley 1221. Tú me hablaste de 3 proyectos. Pero yo quiero que cuando me describas los 3 proyectos, recuerda que nada más tenemos 7 minutos, pues ya yo cogí uno. Yo quiero que tú me hables de los 3 proyectos y de cómo vamos a adaptar o cómo vamos a poner la 1221 en el desarrollo fronterizo. Ok, de manera muy breve, se contempla, por ejemplo, en el caso de Penal está todo el desarrollo turístico a partir del proyecto de desarrollo de Cabo Rojo. En Independencia, en Jimaní, se prevé todo el desarrollo de un hub logístico para poder manejar la carga que pasa desde la República Dominicana hacia Puerto Príncipe. También entonces en Neiva se prevé el desarrollo de un centro regional agropecuario para aprovechar un triángulo de producción que existe de tierra muy fértil cerca de Neiva, Sí. y entonces puede servir de acopio a la producción y transformación de tipo agroindustrial de esos productos. Entonces tú tienes en el norte todo el desarrollo logístico que te da el puerto de Manzanillo, que permite aprovechar esa capacidad de conexión que tiene Montecristi con la costa este de Estados Unidos. Es que el puerto pase de la capacidad actual, que es bastante subutilizada, a una capacidad que incluso permita conectar con potenciales desarrollos, no solamente de la carga que puede salir de Santiago, o sea, la zona franca de Santiago, sino también de un aumento de la producción en la parte norte de la zona fronteriza y del resto del país. Entonces, en este contexto, o sea, hay 2 dinámicas en paralelo. Hay una dinámica que es el gobierno, el Estado, prevé una serie de desarrollos que son desarrollos encadenadores de actividades económicas. Entonces, tú tienes un esquema de incentivos para poder activar la iniciativa privada que complemente a ese plan de desarrollo del gobierno. Entonces, en eso entra la definición de la ley 1221. La ley actual es una ley en la cual intervino el Ministerio de Economía en su definición, y por eso, desde el observatorio, tenemos un mandato en el artículo 6 de la ley que nos llama a hacer estimaciones de impacto económico-social a todas las solicitudes de exenciones que se realicen bajo esa ley. Esto es para poder determinar si va a existir un impacto directo, indirecto o inducido de las actividades que quieran ser susceptibles de incentivo. Esto para cambiar la dinámica que se veía anteriormente y poder delimitar un poco los incentivos que se dan y que esos incentivos respondan a una intención de desarrollo. Entonces, en esa lógica, o sea, en la lógica en la cual tú tienes coordinación de Estado y entonces un esquema de incentivo, se espera que entonces se tenga un aumento del tejido empresarial que pueda complementar todos los proyectos de desarrollo que se prevén para la zona fronteriza. O sea que el ministerio sí se dio cuenta que la ley no ha ayudado tanto al desarrollo y por eso que ya que está la ley, hay que incluirla dentro de ese plan de desarrollo. O sea que usted lo tiene bien previsto. Todas las iniciativas son complementarias e incluso la ley, la reforma de la ley es una de las 90 iniciativas que se cumplió y se contemplaba en la dimensión institucional de la estrategia de desarrollo de la zona fronteriza. O sea, es uno de los pasos que se dan en cumplimiento de esa estrategia que también responde al llamado del objetivo estratégico 2.4.3 de la Estrategia Nacional de Desarrollo del país, que llama a promover el desarrollo sostenible de la zona fronteriza. En la parte de uso de tierra para fines alimentarios, producción agrícola, ¿hay algo importante que tú entiendas que debe decirse, o sea, que está incluido? Porque, por ejemplo, yo te dije al principio, aquí se dejó de sembrar el algodón, de cosechar algodón, el maní, el aloe, que antes se sembraba más. De hecho, hasta el coco se sembraba. O sea, ¿hay algún plan adicional? Porque yo sé que en la zona fronteriza tenemos lo que es el aguacate, el has, y tenemos unas lomas preciosas ahí que pueden ser hasta forestales. Hay una reserva forestal ay Dios mío, en Restauración. ¿Ustedes la conocen? Ok. Creo que se puede agrandar esa zona forestal para fines de fincas energéticas. ¿Hay proyectos dentro de este plan de desarrollo del observatorio en términos agrícolas que tú quisieras, que tú entiendas que debe decirse? Diversos proyectos. Existen, por ejemplo, en la dimensión productiva, o sea, el tema agrícola tiene diferentes aristas en la zona fronteriza. Hay una que es del uso del suelo, pero también hay otra que es la capacidad que tienen los agricultores para poder manejar contabilidad básica respecto a la cosecha, que eso es importante para tú determinar eficiencia del cultivo. Entonces, por ¿Están ejemplo, previendo eso? hay un proyecto que se prevé, o sea, que está diseñado de eso, de apoyar en contabilidad básica a los agricultores.
También está el pago por servicios ambientales, o sea, para que los agricultores que se encuentran en zonas que se determinan su uso más eficiente de esta reserva, se le pague para la conservación de ese espacio. Entonces, también está, o sea, no solamente la parte agrícola, sino el delimitar también la potencialidad que existe en la producción energética, por ejemplo, donde la zona fronteriza tiene los territorios con mayor potencial energético del país, eólico y solar. Entonces, que de hecho es un análisis que se ha realizado desde el observatorio y que permite entonces que la iniciativa privada pueda diversificarse. O sea, no solamente ver la actividad agrícola, que es intrínseca a la zona fronteriza, sino diversificarse en otros sectores donde hay una potencialidad, como por ejemplo en la parte energética en toda esa zona, en zonas específicas de Pedernales, de Independencia, de Montecristi, que, o sea, que tienen la mayor potencia eólica y mayor radiación solar del país. Entonces es eso, es utilizar la data, o sea, lo que hacemos en el observatorio es utilizar la data y presentar la data como un mecanismo para poder incentivar la definición de políticas que vayan en respuesta a demandas multisectoriales en el desarrollo del territorio. Me hicieron señas de que 1 minuto, pero vamos a cogernos 2. ¿Qué ustedes quisieran decir que no deben dejar de decir en este tema de la OZF? No sé, o sea, yo quisiera decir que los datos están, que los datos nos hablan y que, como usted mencionó, o sea, usted hacía una comparación de pasado, presente y futuro, pero yo creo que el presente es lo que tenemos y es lo más importante. Entonces yo creo que sí, que la zona fronteriza sí se puede desarrollar porque, como también usted mencionó, o sea, hay una voluntad política, hay un interés y de nuestra parte estamos haciendo todo lo posible para que eso suceda. También yo quisiera mencionar que todo lo que hemos conversado, las publicaciones, la data, los tableros, los indicadores se encuentran disponibles en la página web del Ministerio, www.mepid.gov.do, y también en el subportal del observatorio, www.mepid.gov.do/OZF. Entonces ahí todos los televidentes pueden acceder a la data y poder usarla para también informarse o tal vez desarrollar iniciativas de inversión en el territorio, que también es importante. Pregunta indiscreta. ¿Ustedes se sienten satisfechos del trabajo que están haciendo en el ministerio? ¿Sienten como que están cumpliendo con un deber patriótico o profesional? Bueno, yo diría que sí. Yo soy, o sea, somos economistas los dos. Yo siempre he sido muy inclinada al desarrollo económico, o sea, a la parte social de la economía. O sea, que yo encuentro que sí, que me encuentro en un buen lugar y que la zona fronteriza necesita de mucho, entonces uno puede dar mucho ahí. Yo creo que sí, yo creo que el trabajo tiene sus retribuciones y más cuando es reconocido de parte de la gente que se afecta por lo que tú piensas o por lo que tú calculas. Entonces eso es como una bondad de la economía cuando se aplica, o sea, la economía aplicada es pasar de las estimaciones que hacemos en el escritorio a cómo esas estimaciones se reflejan en cambios en la condición de la gente. Y creo que eso es lo que hace que el trabajo sea bastante enriquecedor. Pues entonces yo aporto que así como hay pasantía médica, que este trabajo va a tener que necesitar esos pasantes médicos para fines de las atenciones primarias, habremos también que poner pasantía económica, pasantía administrativa, pasantía agrícola, de todo. O sea, que vayan profesionales jóvenes a hacer una pasantía en la frontera para meterse de lleno en la OZF, que es Observatorio de la Zona Fronteriza para su desarrollo. Gracias, Irving, gracias, Johanna. Gracias. Y gracias a ustedes por mantenerse con nosotros. Que Dios los bendiga. Hasta la próxima entrega.